¿Qué tal, hermanos, amigos y familia? Bendiciones para todos. Un saludo muy especial. Continuando por acá con un saludo muy especial para toditos los que han llegado al canal. Bienvenidos. Obviamente para nosotros es motivo de gozo saber que ustedes están ahí y que nos oyen, nos ven. Quiero compartir hoy algo más. Me ha gustado mucho este tema apasionante del nuevo pacto y quiero invitarles para que escuchemos unas palabras en la carta a los Gálatas, que hablé un poquito de la carta sin leerla en el video pasado, y hoy quiero compartir ahí la experiencia del apóstol Pablo. Gálatas capítulo 2. Dice, empieza el capítulo así, dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Es decir, Pablo fue allí a exponer ante ellos, ante los líderes, ante los apóstoles que estaban allí, que era lo que él le predicaba a los gentiles. Dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. A él no lo obligaron a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad. Es decir, se metían gente dentro del grupo que Pablo dirigía, pero era para espiar. Nosotros también a ratos somos espiados por gente que llega a nuestras reuniones y están espiándonos y mirando a ver cómo lo hacemos para después ir a hablar. Eso es muy normal. Pablo no estuvo exento de tener ese tipo de gentes a los que él pues llama falsos hermanos. ¿Sí? Falsos hermanos. Dice ahí, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Cuando habla de libertad, se refiere a la libertad ya porque estamos en la gracia y no en la ley. No habla de un libertinaje, ¿no? Que eso es lo que el hombre a veces ha interpretado, que eso es otro extremo y eso tampoco es así. Dice así: libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Cuando se obliga al ser humano a someterse a la ley, se está esclavizando, que eso era lo que hacían los judaizantes. Verso 5. Estoy leyendo Gálatas, carta a los Gálatas por parte del apóstol Pablo, el capítulo 2, y ahora voy en el verso 5. Dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Verso 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, dice Pablo, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Ahí es donde a veces no hacemos diferencia y resultamos predicando junto, incircuncisión y circuncisión. Contra eso es que Pablo le llama, a eso es a lo que Pablo le llama evangelio diferente. ¿Sí? Verso 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. El evangelio de Pablo era para los gentiles, para los que no éramos judíos, que no pertenecíamos a ninguna de esas tribus. Usted y yo, bendito el nombre del Señor. Entonces, dice: el que actuó en Pedro, actuó también en mí con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Es decir, bienvenido hermano Pablo, hermano Saulo, predique el evangelio. Usted está predicando la verdad porque usted fue llamado a predicarle a los gentiles. Siga así, hermano. Le dijeron bienvenido, le dieron la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, es decir, a los judíos. Entonces, no había necesidad de circuncidar a nadie ni obligar a nadie a guardar la ley, porque ahora estábamos bajo la gracia.
Eso es lo que la iglesia debe hoy predicar. El evangelio del reino que fue dado para los gentiles, que viene por la pluma del apóstol Pablo, que fue el que escribió las cartas para los gentiles. Verso 10, Gálatas 2:10 dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Ahí está el conflicto de ellos dos, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es decir, estaban nadando entre dos aguas, como jugando a dos bandas que llaman. Cuando estaban los gentiles, él comía con ellos, comía de lo que le dieran allí, pero cuando venían los judíos, él bregaba a caerle como en gracia a los judíos, porque no quería que lo criticaran, le daba miedo. O sea, que manejaba cierto tipo de lo que Pablo llama aquí, el verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. En otras palabras, estaban comportándose con hipocresía, porque cuando estaban los judíos, ellos trataban de hacer entender a los judíos que despreciaban a los gentiles, que no, que ellos estaban era con estos. Pero cuando se iban los judíos, quedaban con los gentiles y le hacían creer a los gentiles que no, que ellos estaban acá, estaban jugando en dos aguas. Dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mira, hermano, lo delicado que es obligar a la iglesia a guardar la ley, a vivir por la ley. Eso es judaizar. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Estoy leyendo Gálatas capítulo 2 verso 16. Por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces no es tiempo para que nosotros estemos practicando la ley, porque la ley era el trato de Dios con el pueblo de Israel. Por eso hay un apóstol para los judíos. Por eso hay un ministerio para los de la circuncisión. Pero ese ministerio no es para que iban bajo la ley, sino bajo la gracia, aunque ellos tengan por costumbre circuncidarse, porque es una regla que tienen los judíos. Pero no hay que obligar a los gentiles ni a la iglesia gentil a esto. Y hoy mucha gente ha sido arrastrada a practicar judaísmos. Se han metido dentro de la iglesia y han llevado hermanos que saben que son gentiles, pero supuestamente los vuelven judíos. ¿Cómo? Circuncidándolos. Segundo, comienzan a guardar las prácticas judías, cosas que no son para la iglesia, hermano. No son para usted y para mí, porque somos gentiles redimidos. Y el apóstol para nosotros es Pablo. ¿Sabe qué logran con esa judaización? Hacer que los mismos hermanos comiencen a odiar a Pablo y a decir, porque ellos que dicen que Pablo no, que Pablo era un farsante, que era un mentiroso, que vino y torció las cosas. No, señor. Pablo fue llamado por el Señor. Eso dice Pablo. Dice: porque yo recibí del Señor lo que asimismo os he anunciado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, él recibe el evangelio. Y ese hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde escuchó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Está escrito en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, su conversión, de cómo Dios lo llamó. A él se le presentó y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y ve a tal lugar, porque allá se te va a decir lo que debes hacer. Y el Señor llama a Ananías y le dice: ve y ora por Saulo, uno llamado Saulo. Él ora y ve a un hombre que va y le pone las manos para que recobre la vista. Cuando él va para allá, este hombre, antes de ir allá, le dice: pero Señor, ese hombre ha hecho mucho mal a tu pueblo, ¿cómo es posible que me mandes a orar por él? El Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de reyes y de los gentiles.
Entonces es un hombre escogido por Dios, un hombre que tiene un llamado poderoso, un hombre que, a pesar de que fue llamado mucho después de los apóstoles, él sin embargo escribe más que ellos. Se le atribuye más o menos 13 cartas, 14 si le atribuimos también la de Hebreos, que está en duda y no se sabe exactamente quién fue, pero tiene visos como que es la pluma de Pablo. Entonces es un hombre que fue llamado, que fue capaz de dar la vida por el evangelio. Un hombre que fue capaz de decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, porque vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Entonces es un hombre que deja un ejemplo tremendo, el hombre que se atreve a decir: sean imitadores de mí así como yo de Cristo. El hombre que se atreve a decir, cuando Jackie sabe venir al verdugo con el hacha, dice: por lo demás me queda guardada la corona de vida. Dice: he guardado la fe, he peleado la buena batalla, y está dispuesto a dar su vida por eso que predicó. Ese hombre es el que nos da ejemplo, y ese hombre es el que escribió estas cartas a las cuales usted y yo debemos prestar atención. Estoy leyendo Gálatas, escrita por Pablo, capítulo 2, y mire el verso 16, vuelvo y le leo el verso. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Verso 17: y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto, dice Pablo, para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20, perdón. No desecho la gracia, está diciendo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si la justicia fuese por la ley, entonces ¿por qué murió Cristo? Cristo vino a morir por los pecadores, por usted y por mí. Ya no hay necesidad de vivir bajo la ley. ¿Por qué? Porque Cristo vino a cumplir la ley que no había cumplido ninguno de los demás seres humanos. Él solo la cumplió, y él fue el que dijo: ni una tilde ni una jota pasará de la escritura hasta que todo se cumpla. Y él la cumplió. Cuando estaba en la cruz, así lo dijo: consumado es, porque él está cumpliendo. Y por eso Pablo dice en Gálatas 3. Mire cómo dice Gálatas 3. Voy a leer este capítulo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hablando de la fe y de la ley, y está mirando la comparación. Verso 3 dice: tan necios sois, habiendo empezado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Habiendo recibido el Espíritu Santo, ahora se van a volver a la ley. Eso es lo que significa. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, es decir, Cristo, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Si ve que está comparando la gracia y la fe, y está diciéndole al pueblo que ya tiene que vivir por fe y por gracia. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, si falla en una,
recibe la maldición por todo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y mire lo que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Esa promesa fue hecha a Abraham. Aunque vino la ley, no va a invalidar la promesa que se le hizo a Abraham, que eso es lo que Cristo rescata hoy. O sea que el pacto que estamos viviendo, que llamamos el nuevo pacto, es el mismo pacto que hizo con Abraham. En ti serán benditas todas las familias. Lo que hace Dios es recuperarlo. Lo que hace Cristo es venir a recuperar ese pacto, que es el pacto eterno, las misericordias fieles que Dios había prometido. Viene y lo ratifica después de que pasa la dispensación de la ley. ¿Qué hizo la ley? Matarnos, esclavizarnos para traernos a Cristo. Y en Cristo nos da libertad, Cristo nos libera, Cristo nos bendice, nos saca de la maldición. Dice el verso 18, Gálatas 3:18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios lo concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Hace la pregunta aquí. ¿Para qué entonces sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fueron hechas las promesas. ¿Quién es la simiente? Cristo. Ya vino la simiente y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Esa es la promesa que tenemos hoy para usted y para mí. Usted recibe la promesa en Cristo. En Cristo es que usted es salvo, no por practicar la ley, no por guardar la ley. La ley la guardaron todos aquellos y siempre fracasaron y siempre fallaron. Y si fallaba en uno, se hacía transgresor de todo. Por eso el único que la pudo cumplirse es Cristo. Por eso él fue el que dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la Escritura hasta que todo se cumpla, y él vino y la cumplió. Y aún cumpliéndola, usted ve que en San Juan 5:17 lo criticaron porque sanó a alguien en día de reposo, y él, que es el autor de la ley, les dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dijo, el Hijo del Hombre tiene potestad aún sobre el día de reposo. Eso era lo que ellos no entendían. Hicieron de los mandamientos de Dios como una caja fuerte, unas esclavas que los aprisionaban. La ley, al que pecaba moría irremisiblemente. Pero en Cristo Jesús tenemos la bendición, la gracia, la fe. Sí, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Esa es la que nos debemos acoger hoy. Yo puedo seguirle predicando, pero no me gusta que mis videos sean muy largos. Número uno, porque son difíciles de cargar cuando son muy largos. Y no quiero volverme cansón con usted. Espero que parte de lo que hablemos aquí a usted le vaya quedando la importancia de recibir la gracia de Cristo, de que viva por la gracia hoy, que viva en la fe de Cristo hoy y que le abra su corazón al Señor Jesucristo, porque Él quiere cambiar su vida y bendecirlo. Porque usted fue creado por Cristo Jesús para buenas obras en este tiempo, para que anduviésemos en ellas bajo la bendición de Dios.
Bendiciones para todos. Saludos a mi familia Jiménez, donde quiera que se encuentre. Saludos a los pastores, a los obreros, a los ministros que ven este canal. Bendiciones para todos. Les amo en el amor del Señor.